La sexualidad es un don maravilloso, pero sin el poder y la sabiduría de Dios obrando en el corazón, es un poder capaz de llevar cautivos a varones y a mujeres a situaciones irretornables, incluso al mismo infierno. La Escritura advierte de eso en Proverbios capítulo 2, versículos 16 al 19, a partir de la instrucción que un padre piadoso escribió para su hijo. Le invito a prestar atención a la exposición de esta Escritura. La mujer extraña, un deslizadero a la muerte. Leamos nuevamente el versículo 10, el versículo 16, 17, 18 y 19. Dice: cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Estos 4 versículos, de forma implícita, nos proveen una lección de educación sexual paterna ejemplar. Estos versículos no son expresiones filosóficas, proverbiales, aunque están en el libro llamado Los Proverbios, no son proverbios. Son instrucciones específicas directas de un padre a su hijo sobre un asunto específico. Son expresiones de un padre muy consciente de la condición de su hijo, de los peligros que amenazaban su alma en su tiempo y en su entorno, y consciente de su papel en la formación del carácter espiritual y moral de su hijo. Su hijo se encontraba en la transición de niño a adulto. Su nación había sido infiltrada por creencias y costumbres de las culturas de las naciones paganas, las culturas no fundadas en el conocimiento del Dios verdadero y su ley. Una buena parte de los varones y las mujeres habían abandonado los principios y valores del reino de Dios, al que por su gracia los había hecho partícipes. No obstante, habían decidido abandonarlo para vivir conforme a la ley de su carne. Estos versículos describen a una mujer en decadencia espiritual que había decidido darle rienda suelta a su carne en lugar de vivir conforme al reino de Dios. La intención del padre que escribió era responsabilizar a su hijo del cuidado de su alma ante el peligro de ser llevado a la muerte por la seducción de alguna mujer de esta clase. La mujer que este padre denomina extraña es descrita por su estado civil y su carácter moral. Observemos cuidadosamente las descripciones que el texto provee. El padre la describió con detalles específicos. Ajena, halaga con sus palabras, abandona el compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios.
Estos datos son importantísimos para comprender el pasaje y sacar las correspondientes lecciones y aplicaciones del mismo. Esta es la descripción no de una jovencita, sino de una mujer casada, mayor, conocedora de la ley de Dios. Es la descripción de una mujer que pertenecía nominalmente al pueblo del pacto, al pueblo de Dios. Una mujer que de niña había sido instruida en la ley de Dios. Se había casado joven conforme a las normas del pacto de Dios, pero había decidido renunciar a ello. A la luz de esta información, la mujer que el texto denomina extraña no es necesariamente una mujer desconocida. Es una mujer que decide asumir una conducta contraria a los principios y valores del reino de Dios, principios que le habían sido enseñados en su infancia. Esto deben tenerlo en cuenta nuestras niñas, las que hoy están recibiendo enseñanza de la Escritura aquí y en sus casas. La mujer extraña, a la luz del texto, es la que, conociendo los términos de la ley de Dios, decide despreciarlos para darle rienda suelta a sus instintos sexuales naturales, deshonrando a Dios y deshonrando su propia dignidad. La mujer extraña es la que, aun siendo casada y mayor, anda insinuándose en busca de aventuras románticas o sexuales. La mujer extraña es una mujer que no controla sus deseos sexuales. Es una mujer incapaz de sostener una relación estable. Para esta clase de mujeres, la infidelidad es un hábito placentero. Esta clase de mujer abunda en las culturas liberales. La mujer de la que el padre le habló a su hijo era una mujer veterana, mayor, una mujer con habilidades seductoras profesionales ejercitadas. Esta clase de mujeres son una amenaza para la vida de los muchachos deseosos de experimentar. Muchachos en cuyo corazón no está presente el Señor Jesucristo, la sabiduría que desciende de lo alto, del Padre de las luces. El Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios, la sabiduría que equipa el corazón de los varones para librarse del poder seductor de esta clase de mujeres. De aquí podemos extraer una lección general. A los ojos de Dios, la mujer extraña es la que no tiene control de sus deseos sexuales. Es la que anda buscando aventuras románticas y sexuales. La sana sexualidad no es un asunto de solo conocimiento. No es únicamente un asunto de información veraz. Se requiere la presencia de Cristo en el corazón. Ese padre, al escribir esto a su hijo, da por sentadas varias realidades. Una, admite la vulnerabilidad sexual de su hijo. Ese padre entendía que su muchacho era vulnerable a esa clase de mujeres a causa de la ingenuidad en la que llegamos todos en cuanto a la sexualidad. Todos, esto no es un secreto, todos sabemos esto, aunque no se nos haya dado una cátedra de ello,
lo sabemos, lo entendemos. Todos los varones y mujeres llegamos ingenuos en cuanto a nuestra sexualidad o a la sexualidad en general y muchos otros asuntos. Esa ingenuidad envuelve ignorancia, falta de conocimiento en cuanto a la sexualidad. Apenas nos damos cuenta que somos seres sexuados y lo único que percibimos es que la sexualidad es un medio de placer. Pero aunque esta percepción es poderosa, no es una percepción inteligente, es una percepción instintiva. Llegamos desconociendo todos los demás objetivos de la sexualidad. Llegamos ignorando los principios necesarios para disfrutarla de forma sana y saludable, avanzando hacia los objetivos más altos para los que nos fue dada. Es ingenuo quien únicamente reconoce que es un ser sexuado y que el objetivo de la sexualidad es únicamente el placer. Así tenga 60 años. Pero si lo único que sabe de sexualidad es eso, es un ingenuo. Pero la ingenuidad en cuanto a la sexualidad incluye no únicamente la ignorancia de los otros objetivos de la sexualidad y los principios para alcanzar esos objetivos. También llegamos ignorando que saber todos los objetivos de la sexualidad y los principios para alcanzarlos no es suficiente para liberarnos del poder seductor de una mujer perversa. Eso en cuanto a los varones. Nacemos ignorando que carecemos del poder para acatar esos principios y alcanzar sus objetivos. Esa es la mayor ingenuidad, ignorar que aunque tengamos la información acertada en cuanto a la sexualidad, necesitamos en nuestro corazón la presencia de Dios mismo con su poder y su sabiduría para que nuestros instintos sexuales naturales, provocados por los de una mujer profesional en incendiarlos, no nos cautiven y nos arrastren a la desgracia. Otra implicitud que se nota en el texto es otra realidad que ese padre da por sentada. Ese padre sabía que su hijo no tenía en sí mismo la capacidad para protegerse del poder de una mujer seductora. Ese padre era muy consciente que la vulnerabilidad de su muchacho se debía a mucho más que a la falta de información en cuanto a los objetivos sanos de la sexualidad. Era un hijo de un hebreo piadoso, un hebreo que conocía la ley de Dios, la ley de la sexualidad dada por Dios desde el principio a Adán y Eva. Sin duda, esa ley de la sexualidad dada a Adán y Eva desde el principio se la había enseñado a su hijo, pues se refiere al pacto conyugal, al hablarle a su hijo de la mujer perversa, la que deja el compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Noten que el autor está hablando sobre asuntos ya conocidos y preestablecidos. De manera que la vulnerabilidad de su muchacho no se debía a la falta de información veraz y suficiente en cuanto a su sexualidad,
se debía a la falta de la presencia de Cristo en su corazón. Ese padre no da por sentado que su hijo tenía a Cristo en su corazón. Ese padre sabía que sin la presencia de Cristo en el alma de su muchacho, su muchacho, estaba en riesgo de ser arrastrado al matadero por una de esas mujeres perversas que se habían apartado de los principios y valores del reino de Dios dados por medio de Moisés en el Sinaí. Y aquí tenemos otra lección para aplicar. Y pido a los jovencitos, bueno, a todos, pero especialmente a los jovencitos, que presten atención a esto, que lo escuchen, que lo copien con su mente o con su lápiz en el cuaderno. Y la lección que se extrae en esta parte, o de esta parte, es la siguiente. Escuchen, jovencitos y jovencitas. Sin el conocimiento y el poder de Cristo, la sabiduría de Dios presente en nuestro corazón, el deseo de un momento de placer, nos hace presa fáciles de las mujeres que, aunque casadas, se han habituado a estar buscando aventuras de placer sexual ocasionales. Otra lección que podemos extraer de esta parte es la siguiente. La vulnerabilidad sexual se debe a la falta de instrucción pertinente y principalmente a la ausencia de la presencia de Cristo con su poder y sabiduría en el corazón. Aunque el pasaje se refiere específicamente a un muchacho, la vulnerabilidad sexual no es únicamente de los muchachos, también es de las muchachas, y no es únicamente de las muchachas y los muchachos, también es de los ancianos. La edad no nos hace inmunes a la corrupción sexual. Podemos tener 70 años y podemos caer en delitos sexuales. De manera que la lección, lo que no se nos debe olvidar ni a ancianos, ni a jóvenes, ni a niños, es que necesitamos en nuestro corazón la presencia de Dios mismo con su poder y sabiduría para que nuestros instintos sexuales naturales no nos arrastren a la muerte. El deslizadero y su final. Las aventuras sexuales no son deslices insignificantes. Conducen a la muerte a los varones y a las mujeres que se meten en ellas. Y por favor, preste atención a lo que sigue. El padre, en su trabajo con su hijo, noten en el pasaje que no disfrazó el desenlace del asunto, ni se detuvo a hablarle a su hijo de los riesgos de salud, ni de los problemas vivenciales que una aventura de estas causa. A lo que más lejos llegan los padres en educación sexual es advertirles de las enfermedades que pueden contraer. Ni siquiera les advierten de los problemas familiares que ese tipo de relaciones causa y de los estragos que causa sobre todo en las familias ya formadas. Ese padre no se detuvo en eso. Tampoco tomó el asunto como un simple tropiezo. Le dijo concretamente que tales aventuras conducen a la muerte.
Se lo dijo en estas palabras: su casa, la casa de esa clase de mujeres, está inclinada a la muerte y sus veredas a los muertos. Su casa es una referencia a la familia, sus veredas a la vida que esa mujer modelaba. Es indiscutible, hermanos y hermanas, que la mujer es el miembro de la familia que de forma natural más poderosamente influye en las inclinaciones de los demás miembros de su familia. La mujer también es la que de forma natural traza el rumbo de la vida de sus hijos. Digo de forma natural, porque quien debe trazar el rumbo de los hijos es el varón, es el papá, es el esposo, pero de forma natural, donde la familia se gobierna por lo natural, es la mujer la que realmente hace esto. La muerte mencionada en este pasaje es un estado de incapacidad. No es un estado de incapacidad física, es un estado de incapacidad moral y espiritual. En este caso, la muerte no es muerte física, sino un estado de incapacidad para retornar de la adicción que este tipo de mujeres genera en sus seducidos por ella. Miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo 19. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Los varones que caen en las redes de este tipo de mujeres quedan incapacitados en sí mismos para retornar y volver a caminar por los caminos de la vida. Quedan cautivos de su pecado en un estado de muerte moral, paralizados espiritualmente. Por sí solo, un hombre que caiga por la seducción de esta clase de mujer no puede librarse de tal pecado. Únicamente la presencia de la sabiduría en su corazón puede rescatarlo. Eso se lo dejó claro ese padre al hijo a quien escribió este capítulo. Únicamente cuando la sabiduría de Dios entrara a su corazón, le daría la discreción y la inteligencia necesaria para librarse del poder seductor de esa clase de mujeres y de las consecuencias de su seducción. Hay otros versículos en el mismo libro de Proverbios que refuerzan este concepto. Proverbios capítulo 2, versículos 10 y 11, versículo 16, 19 y Proverbios capítulo 5, versículo 8. Allí en Proverbios capítulo 5, versículo 8 hay nuevamente una referencia un poco más amplia a esta clase de ley del pecado. A la luz de las Escrituras, tenemos que decir que no únicamente los varones tenemos la necesidad de la presencia del Señor Jesucristo en nuestro corazón para poder librarnos del poder seductor de las mujeres sedientas de placeres sexuales ocasionales, que también abundan en esta sociedad. Escuchen las niñas. También las niñas, nuestras niñas necesitan que Cristo con su sabiduría y poder entre y habite en su corazón para que el poder de sus deseos sexuales no las lleve a convertirse en esta clase de mujeres
sin control sexual que llevan a los varones ingenuos o débiles a la muerte. Y termino con estas dos lecciones. Las aventuras románticas sexuales son un descenso a la muerte. Inhabilitan la voluntad para retornar al camino de la vida. Y la última. El Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios que equipa el corazón de mujeres y varones para mantener nuestros deseos sexuales dentro de los límites sanos y saludables establecidos por Dios para nuestro bien y el de nuestra familia. La sexualidad es hermosa, pero necesitamos conocimiento y sabiduría de Dios para poder conducirla de manera saludable. Más específicamente, necesitamos la presencia de Cristo obrando con su poder y su sabiduría en nuestro ser, facultando nuestras facultades para poder refrenar nuestros impulsos o deseos sexuales y conducirlos con rectitud, para gloria de Dios, para bienestar nuestro y de nuestras familias. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Tibanica.